Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Mula Verde, soy Alberto Ñiquen. Actualmente nuestras miradas están dirigidas a la pandemia del COVID-19, en Perú y en todo el mundo. Gobiernos, organizaciones civiles, empresas, la ciencia, la academia, la ciudadanía, todos estamos abocados a ver cómo contribuimos para mitigar y evitar que el virus se expanda. Las economías están detenidas, los bolsillos de los que menos tienen están más vacíos que nunca, hay mucha incertidumbre, la crisis sanitaria nos conmueve, nos preocupa, nos mata, nos hace migrar. Pero ello no debe hacernos perder de vista otra severa crisis como es la climática. Hoy se celebra el Día de la Tierra, una iniciativa surgida en 1970 cuando millones de personas salieron a las calles de Estados Unidos para exigir un mayor cuidado del ambiente. Y ello generó una serie de medidas legislativas ambientales que han ido creciendo hasta la actualidad. ¿Cómo relacionar el tema del medio ambiente, la acción climática, la sostenibilidad del planeta a partir de la pandemia del coronavirus? Para conversar sobre ello estamos con Manuel Pulgar Vidal, líder de práctica global de clima y energía del Fondo Mundial para la Naturaleza, más conocida como WWF, y exministro de Ambiente del Perú. Bienvenido, Manuel. Hola Alberto, un gusto estar con ustedes. Manuel, ¿qué le sucede al planeta cuando estamos ausentes por primera vez? Todo indica que cuando el mundo se queda en casa, el planeta se beneficia. Suena bien, Bueno, pero ello debe ocurrir cuando estamos dentro y fuera de casa. así es, definitivamente. Yo creo que lo que la pandemia nos muestra, porque estamos básicamente aislados y distanciados socialmente y en especial en cuarentena, es la capacidad de resiliencia de la naturaleza, es decir, la capacidad de recuperación de la naturaleza frente a una situación donde han mejorado las condiciones ambientales, por ejemplo, calidad del aire, se han reducido la emisión de agentes contaminantes, se han reducido las emisiones, se ha reducido la intervención de espacios naturales, entre otros. Sin embargo, y esto está siendo muy destacado por algunas instituciones, incluidas el MINAM, lo destacan como un éxito y en realidad creo que debe ser entendido más bien como un gran fracaso de la humanidad, porque es nuestra ausencia hoy día la que genera estos cambios en el planeta, pero no lo está haciendo nuestro cambio de comportamiento permanente y definitivo. Yo espero que esta crisis nos enseñe, perdón, que tenemos que cambiar nuestros patrones de producción y consumo a fin de permitirle al planeta una mayor capacidad de resiliencia y una capacidad de mantener sus condiciones ambientales. Para entender y hacerlo breve, Alberto, lo que tenemos que entender es que el planeta tiene límites y siempre los hemos desbordado. Siempre nos excedemos en la manera como consumimos los recursos, siempre emitimos por encima de lo que es la capacidad de resiliencia del propio planeta y por lo tanto incrementamos la temperatura, reducimos los espacios naturales y siempre nos hemos regido por patrones de producción y consumo que son inadecuados. Mira tú que esta crisis tiene una fuerte vinculación con lo que se llama transmisión zoonótica, que es definitivamente resultado de el incremento de la temperatura y la reducción de espacios naturales, pero a su vez el comercio ilegal de fauna silvestre. Esos son los patrones que debemos cambiar de manera definitiva y no esperar que el planeta se reduzca solamente porque estamos encerrados. Recientemente la ONU acaba de manifestarse. Antonio Guterres ha invitado a los gobiernos a dar una respuesta verde a la pandemia. Pues no podemos hacer planes de recuperación que no incorporen compromisos climáticos, ambientales. Así es, Alberto, y eso es bien importante porque lo que sabemos, y en eso estamos todos de acuerdo, es que estas cuarentenas, este distanciamiento social que han llevado a parar, a detener aparatos productivos, incluso la movilidad de la gente, nos va a traer una severa consecuencia económica. En eso estamos todos de acuerdo. Va a ser difícil para la humanidad, va a ser difícil para los países y sus economías sobrellevar los siguientes meses después de este momento de emergencia. Pero aun cuando eso es verdad, eso no debe significar que en cualquier plan de recuperación o de estímulo fiscal no se reconozca el origen ambiental de esta pandemia. Porque si hacemos una recuperación sin consideración ambiental y climática, lo único que estamos haciendo es patear para adelante la siguiente pandemia, que nos acompañará, sabe Dios en cuánto tiempo, eso nunca se sabe, pero estoy seguro que la repetiremos en algún momento del futuro si no consideramos los elementos de naturaleza, clima, condiciones ambientales y comercio ilegal de especies de fauna. Por lo tanto, cualquier plan de recuperación tiene que tener esos elementos incorporados.
Y felizmente ya hay algunas buenas señales, como probablemente los oyentes sepan. Europa adoptó hacia finales del año pasado, creo que fue en noviembre, lo que se llama su Pacto Verde, Green Deal en inglés, que considera elementos de clima con clara reducción de emisiones, metas de reducción de emisiones, intervenciones sostenibles en la naturaleza, pero también otros elementos como la transición justa y algunos otros elementos de la agenda social. Hoy día la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, está diciendo con claridad, cualquier plan de recuperación económica tiene que considerar los elementos de este Pacto Verde. Y ahí hay una primera buena señal. Incluso miembros del Parlamento Europeo, en conjunto con los CEOs de las grandes corporaciones europeas, han dicho que la recuperación tiene que ser verde. Y Corea del Sur también ha anunciado que va a tener un nuevo acuerdo verde. Esto es bien importante porque una de las grandes lecciones de la pandemia es que eventualmente necesitamos un nuevo contrato social. Y en este nuevo contrato social tenemos que justamente establecer medidas que nos permitan incentivar cambios de comportamiento. Y estas medidas tienen que tener fuerte contenido climático y fuerte contenido en elementos de intervención sostenible en la naturaleza. Por lo tanto, no hay forma de tener paquetes de recuperación económica que no incorporen dichos elementos. Pero déjame agregar una cosa más, Alberto, y es, hay un riesgo, en especial en países en vías de desarrollo, que como vamos a estar en dificultades económicas, algunos exijan que relajemos las normas ambientales. Lo acabamos de ver en Colombia, donde un grupo de empresarios ha enviado una carta al gobierno solicitando la no aplicación de algunos elementos de la agenda ambiental formal, como es la licencia ambiental para la aprobación de los estudios de impacto ambiental, que debe ser rechazado de plano. Esas son posiciones inaceptables, más aún si consideramos el origen ambiental de esta pandemia. ¿Y cómo es la situación del Perú? El presidente Martín Vizcarra en sus mensajes presidenciales ha dicho de que sí, tenemos un aire limpio o un mar limpio. Sin embargo, eso no es producto pues de políticas especiales como hemos mencionado hace poco. Entonces, ¿cuál es tu mirada de lo que está pasando en el Perú? Mira, no veo ninguna señal clara. Y yo soy la primera persona que siempre ha rechazado ser crítico, menos aún en relación a un sector que a mí me tocó dirigir en el pasado. Pero creo que en este caso, más que ser críticos, voy a intentar ser propositivo y plantear dónde veo omisiones y cómo debemos mejorarlo. Y déjame darte tres reflexiones. Lo primero que veo es un claro liderazgo del presidente Vizcarra, lo que es bueno. Creo que además eso está generando mucha confianza y respaldo y es necesario para un país que está viviendo en la incertidumbre y ciudadanos que viven en la incertidumbre, ese liderazgo es necesario. Y vemos al presidente además acompañado en general por un grupo de ministros, pero todos los ministros sumándose al mismo discurso. Y creo que ahí hay una primera omisión. Yo creo que está bien que el ministro de Salud esté en el tema, que el ministro del Interior, el ministro de Defensa, la ministra de Economía y quizás algunos otros más, la ministra de Trabajo. Pero lo que debiera ocurrir, y eso no lo he visto, es que el resto de ministros deberían estar pensando ya en la agenda de futuro. Lo que me gustaría saber es efectivamente cuál es ese programa climático sobre biodiversidad y naturaleza y ambiental que va a acompañar la recuperación. Eso ya debería estar discutiéndose, eso debería estar ya planteándose. Lo segundo es que vemos en el mensaje de las entidades, en especial entidades ambientales, que destacan cómo la naturaleza se está recuperando fruto de la cuarentena y el encierro. Lo que es un discurso que puede generar una confusión, porque como ya señalé, este encierro es un encierro forzado. Este encierro no implica un cambio de comportamiento. Por lo tanto, más que dar un mensaje, miren qué bien se está recuperando la naturaleza, en realidad el mensaje es, miren qué mal lo estábamos haciendo. Y por lo tanto, estos son los nuevos elementos de la agenda que deberíamos tener para el futuro cercano. Y deberíamos tener a un Ministerio del Ambiente defendiendo severamente que el plan de recuperación económica incorpore estas consideraciones climáticas y de naturaleza. Pero esto me lleva a un tercer elemento. Hemos visto ya algunos slides, porque hoy día toda la información se está difundiendo de manera masiva, de lo que sería el plan de recuperación económica. Creo que son unos slides del Ministerio de Economía. Y vemos un conjunto de frentes en donde hay algunos elementos positivos, como por ejemplo el tema de salud, lo que es bueno, pero no vemos el contenido ambiental. Por lo tanto, creo que hay un gran desconocimiento de hacia dónde caminamos en materia ambiental, climático y de biodiversidad, fruto de esta crisis. Y me gustaría ver con mayor claridad ese hacia dónde vamos. Considerando a su vez, y este es mi último comentario en relación a tu pregunta, Alberto,
que estamos en un momento y en un año en donde la humanidad esperaba que los planes climáticos de todos los países que fueron presentados ya en 2014 y que fueron reconocidos como insuficientes sean fortalecidos, sean incrementados en sus metas, sean incrementados en su sustento científico, sean incrementados en su financiamiento, entre otros. Y yo no he visto por ahora ninguna pista de que el Perú esté incrementando su plan climático y que lo vaya a poner en la mesa este año. Por lo tanto, ahí también hay una omisión que yo espero que se corrija pronto. Efectivamente, luego de la COP25 que se llevó a cabo en diciembre pasado en Madrid, y con resultados que no fueron los que hubiéramos querido, se esperaba que este 2020 fuera un año con mucha acción climática. Lo demandó la ciencia, la academia, lo demandaron los miles de jóvenes que se dieron cita en Madrid y en la cumbre tan multitudinaria que hubo también durante la COP. Eh, pero entonces no podemos dejar pendiente la acción climática, cómo llevarla a cabo durante esta pandemia. Ya nos has dado una idea de lo que falta, pero ¿qué deben hacer los gobiernos centrales, los gobiernos regionales, los locales, la sociedad, el sector privado? Correcto, y estás planteando algunos temas importantes. Bueno, quizás vale la pena, antes de ir a tu pregunta directa, mencionar que en relación a estos planes climáticos llamados también contribuciones nacionales, ese es su nombre formal, como parte de la implementación del Acuerdo de París, algunos países ya están poniendo su nuevo plan climático sobre la mesa. Lo ha hecho hace unos 15 días Japón y ha sido muy decepcionante, porque el nuevo plan climático de Japón no incorpora ningún elemento nuevo que incremente la ambición frente a mayores reducciones, siendo un país desarrollado. Pero también lo ha hecho hace unos 7 días Chile, y en cambio el de Chile es bastante más positivo. Incrementa la ambición, adelanta, perdón, el tiempo en donde se llegará al pico de las emisiones en Chile, creo que lo consideran el 2025, incorporan elementos de transición justa y a su vez la necesidad de incrementar las áreas de conservación marina y terrestre como parte de sus respuestas al tema climático. Y creo que aun cuando siempre puede haber sido hecho mejor, es un mensaje positivo. Entonces tenemos la decepción de Japón, pero un Chile que da una señal positiva. Pero aquí en el Perú yo no veo ninguna señal clara de hacia dónde caminamos para incrementar la ambición en nuestro plan climático. Yendo más específicamente a tu pregunta, yo creo, y cada vez estoy repitiendo más, Alberto, que cuando pensamos en el tema de los planes climáticos nacionales, hay dos cosas que eliminar de nuestro pensamiento. Lo primero, que esto es algo de ministerios del ambiente. En realidad, yo espero que los ministerios de economía, ¿no? se involucren con bastante más proactividad en el desarrollo de estos planes y entiendan que cuando estamos discutiendo de planes climáticos estamos discutiendo a su vez de planes económicos. Lo que me lleva a una segunda reflexión, y es, hace 18 meses más o menos, debe haber sido en septiembre del 2018, que Chile y Finlandia crearon una coalición de ministros de finanzas que hoy día tiene alrededor de 52 países y que adoptó lo que se llaman los principios de Helsinki, que son principios de acción climática, y en la COP25, organizada por Chile, pero hospedada por Madrid, lanzaron el Plan de Acción de Santiago. El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú no forma parte de esa coalición y creo que esa es una gran omisión que debemos corregir. Pero la tercera reflexión, y disculpa que te dije dos, pero son tres, es que debemos entender la acción climática no porque hay un acuerdo de París. Claro que el acuerdo de París es valiosísimo, claro que el acuerdo de París tiene que ser implementado, pero en el Perú tenemos que reconocer, y en especial esto lo tienen que reconocer los actores no estatales, en especial el sector privado, es que la economía ya empezó a cambiar, que tenemos una nueva economía basada en consideraciones climáticas, una nueva economía del clima. Y entonces lo voy a poner en palabras muy sencillas. Si sabemos que Europa ya se comprometió a una reducción del 55% de sus emisiones al 2030 y hacia la carbono neutralidad del 2050, cosa que también ha hecho Chile, si sabemos que otros países del mundo han encaminado sus planes hacia los mismos objetivos, sabemos con claridad que mientras sigamos exportando productos con alto contenido de carbono, llegará un momento en que estos productos serán rechazados. Por lo tanto, este es un tema incluso para las empresas de sobrevivencia. Este es un tema de mirada de largo plazo. ¿Qué tanto quieren seguir existiendo en el futuro? Y si no son capaces de entender eso, entonces vamos a tener dificultades en esta nueva economía global. Y quizás lo último es, felizmente, también
estamos empezando a entender que en estas tareas hay un rol de los gobiernos subnacionales, que en el caso peruano deberían ser las regiones y los municipios, pero lamentablemente pobrísimo, Alberto. Pero sí con una buena señal de Lima. Lima se ha sumado, el municipio de Lima, y en ese sentido felicito al alcalde Jorge Muñoz, a una iniciativa que es probablemente una de las más poderosas en relación al concepto de ciudades y clima, que se llama C40. Y entiendo que hacia finales de este año podría ser que se postergue por el tema del COVID y las cuarentenas, pero por lo menos hasta ahora sigue vigente. Hacia finales de este año Lima debe tener una estrategia climática. Va a ser dificilísimo porque estamos hablando de una megalópolis, una ciudad con muchos habitantes, 10 millones aproximadamente, y una ciudad que nació sin planificación, una ciudad con deficiencia de infraestructura, una ciudad sin sistema de transporte público masivo, una ciudad que no ha podido ni siquiera empezar a incorporar la consideración de vehículos eléctricos o de incrementar significativamente las rutas de transporte no motorizado. Pero ya es bueno que Lima tenga una estrategia climática que sea financiada, y para eso necesitamos al gobierno nacional, y que nos encamine a ser una ciudad con mejores condiciones de vida porque adoptamos compromisos climáticos. Entonces, ahí hay 4 elementos que tienen que ver con distintos niveles de gobierno y temas que debemos desarrollar. Esto último que dices sobre Lima, Lima y su dificultad para ser sostenible, es posible, pero también depende mucho de voluntad política. Definitivamente. Y la voluntad política, al menos del municipio, existe. Y por eso es bueno que nos hayamos sumado a esta iniciativa que te dije se denomina C40. Pero ahora viene el financiamiento. Y para ese financiamiento necesitamos al gobierno nacional, reconociendo por otro lado que Lima es una ciudad sin recursos. Se perdieron los peajes porque se privatizaron estas rutas, pero a su vez hay una altísima morosidad en el impuesto predial e incluso en los arbitrios, y valores en relación a lo predial que son irreales. Por lo tanto, Lima es una ciudad subfinanciada. Lima es una ciudad que carece de los recursos, por lo tanto se necesita el apoyo del gobierno nacional, pero a su vez se necesitan de compromisos del sector privado en alianza con el municipio de Lima en relación a proyectos financiables o la emisión de bonos verdes. Hay un conjunto de herramientas e instrumentos que podrían llevar a que planes de esta naturaleza se financien. Pero haber dado el paso de sumarse a una iniciativa climática y estar desarrollando una estrategia, yo lo veo como positivo, pero vamos a hacer que sea suficiente. Una vez que termine la crisis del COVID-19, los formuladores de políticas del sector privado deberían buscar formas entonces de acelerar la electrificación del transporte público, eliminar los vehículos contaminantes que representan pasos claves para construir una sociedad más resistente, resiliente y saludable, como dices. ¿Qué otras Definitivamente. industrias, qué otras industrias deberían reinventarse también a propósito de esta crisis? Mira, cuando uno piensa en el tema climático y uno piensa en las principales fuentes de emisión, de inmediato se viene a la mente la energía, y definitivamente hay grandes oportunidades para las energías renovables no convencionales, que están un poco detenidas porque a su vez tenemos siempre el debate de qué tanto debemos seguir explotando el gas natural, y el gas natural se considera una fuente que emite, pero se sigue considerando transicional porque dentro de todo es mejor que los petróleos, los hidrocarburos tradicionales o incluso el carbón, que felizmente el Perú no tiene instalaciones que quemen carbón como si tiene Chile, que ha establecido una meta para salir de estas instalaciones que queman carbón. Pero energía es uno. El otro es el transporte, en donde estamos muy atrás. Incluso para Lima. Lima ahora tiene, gracias a la donación de una empresa privada, 2 buses eléctricos en la ruta del Metropolitano. Chile ha importado 200 vehículos eléctricos, buses eléctricos en la ruta del Transantiago, que es el equivalente al Metropolitano. Bueno, tenemos que evolucionar a eso y tenemos que dictar las normas que faciliten la importación de vehículos eléctricos, que a su vez requerirá de infraestructura, porque tú puedes tener el vehículo, pero si no tienes una instalación de carga, entonces el vehículo se convierte en inútil. Tenemos que ver las formas de promocionar este tipo de sistemas de transporte. Necesitamos incrementar significativamente, y así lo ha dicho el alcalde de Lima, pero eso tiene que ser a nivel nacional, los sistemas de transporte no motorizado, en especial las ciclovías. Hay mucha descoordinación entre los municipios distritales. Mira tú la lucha absurda entre San Isidro y Miraflores, donde el alcalde de San Isidro se cree un reyesuelo capaz de cerrar una ruta potencial para los usuarios de bicicleta. Y por lo tanto ahí hay un conjunto de elementos. Bueno, y tenemos también la industria, que requiere ser más eficiente. Las industrias más retadoras en el tema climático son el cemento y el acero.
porque sabemos que se requieren fuentes de energía significativas y altísimas temperaturas para lo que se denomina el proceso de clinker, ¿no? Que es parte del proceso del carbón. Y por lo tanto ahí hay también retos inmensos de reemplazo de sustancias, por lo que se llama la puzolana y otras, pero bueno, es una cosa muy técnica, pero también necesitamos eficiencia en las calderas industriales. Pero hay un tema que para nosotros es fundamental porque es la principal fuente de emisión, que es el cambio de uso del suelo. Hoy día se considera que tenemos que hacer la tierra que hoy día produce para agricultura más eficiente, fertilizar esta tierra y seguir produciendo o producir más en los mismos espacios y no hacer crecer la frontera agrícola de manera que sigamos ocupando espacios naturales, porque al ocupar espacios naturales vamos a seguir generando las bases de pandemias futuras. Por lo tanto, hay un conjunto de retos que deberían verse reflejados en nuestro nuevo plan climático, y este plan climático debería ser resultado de un esfuerzo multisectorial y de los distintos niveles de gobierno, y a su vez con actores externos al Estado, como es la empresa privada y la sociedad civil, para que constituya justamente nuestra visión de futuro. Y cualquier plan de recuperación frente a esta pandemia debería tener dichos elementos. Un futuro que también debería de considerar, por ejemplo, infraestructura natural, que es, me Sí, parece, y juega en un el papel tema de importante. infraestructura natural, y ahí vale la pena, Alberto, precisarle a los oyentes algunas cosas. Históricamente, se consideraba que la manera de desarrollar actividades o proveer servicios, como es el servicio de agua, fundamentalmente se sustentaba, o casi únicamente se sustentaba, en la infraestructura gris, es decir, la infraestructura física, la construcción de represas o especies de represamiento, las plantas de tratamiento, los canales o los tubos que se requerían para traer el agua, entre otros. Pero ya de un tiempo a esta parte se entiende que esta infraestructura no funciona adecuadamente si no consideras la otra infraestructura, la infraestructura natural o infraestructura verde. Es decir, si tú no proteges la cabecera de la cuenca para que siga proveyendo el recurso, entonces vas a carecer de agua. Si tú no mantienes una cosecha de bosque, si tú no mantienes sistemas tradicionales de canalización del recurso, probablemente vas a sufrir de escasez. O también, si tú permites que por distintas actividades económicas se contamine o se produzcan sedimentos en los ríos, vas a tener o un mayor costo en el tratamiento o eventualmente agua de bajísima calidad para el usuario. Por eso a todo eso se le denomina infraestructura natural. Se ha evolucionado mucho. Hace algunos años dictamos la ley de servicios ecosistémicos, además permitimos que se reconozca la infraestructura natural en los planes maestros optimizados para los servicios de agua potable. Se creó Acuafondo como una iniciativa que, si bien es privada, para Lima, su orientación era fundamentalmente poder proveer recursos a esta infraestructura natural, y hay fondos similares en otros lugares del país. Y ahora hay una iniciativa financiada por la cooperación internacional, fundamentalmente el gobierno de Canadá y el gobierno de los Estados Unidos, cuyo objetivo es promover entendimiento, pero a su vez inversiones que protejan esta infraestructura natural. Entonces han dado algunos primeros pasos, pero no suficientes. Y quizás aquí hay un tema que es muy curioso y extraño en realidad. Lima es la segunda ciudad más grande del mundo ubicada en un desierto. Y sin embargo, el nivel de entendimiento de los limeños sobre la escasez de agua o sobre la potencial escasez de agua y de dónde proviene ella es inmenso. Y uno se pregunta si justamente tenemos altísimos niveles de escasez y riesgos de una mayor escasez, ¿por qué el limeño no ha sido capaz de entender las dificultades que tenemos para la provisión de agua? En ciudades vecinas como Quito, que son más pequeñas, Bogotá es casi como Lima, ellos tienen fuentes muy seguras porque fundamentalmente son países que están acompañados de un ecosistema que es óptimo para la provisión de una fuente de agua, que es el páramo. Pero lo mismo no ocurre en Lima, que lo que tenemos es un desierto muy árido, y lo único que nos corresponde hacer es construir infraestructura física para traer agua de los valles interandinos. Entonces, hay también un elemento de generación de conciencia cuando hablamos del tema provisión de agua. El año pasado la Mula Verde ganó el premio ambiental 2019 del Ministerio del Ambiente, justo por un reportaje sobre siembra y cosecha de agua en Cusco y Arequipa. Y allí vimos cómo peruanas y peruanos de zonas altoandinas son resilientes ante la variabilidad climática. Por un lado, ellos están retomando lo que hacían sus antepasados, ¿no es cierto? Y por otro lado,
ellos no hablan de cambio climático porque no tienen ese concepto, pero saben por experiencia propia de que algo está ocurriendo con el clima y que eso se evidencia con la escasez de agua y por eso valoran ese agua y es algo que, como tú dices, no ocurre en Lima. Y en la Sierra de Lima también siembran, cosechan agua para que llegue a la capital. Y pues hay que trabajar bastante con infraestructura natural. Sí, y permíteme decir una cosa corta, y primero felicitar a la Mula Verde por este tipo de premios, porque es un espacio que difunde y que hace conocer a estos actores, que son fundamentalmente desconocidos por la población. Y también para una precisión, cuando hablamos de la infraestructura verde, hablamos a su vez, hablamos no solo del costo de mantener estos espacios naturales que garantizan una mejor fuente del recurso, estamos hablando hoy día básicamente del agua, pero también el conocimiento asociado al manejo de esa fuente. Entonces no solamente es recursos para mantener el espacio natural, sino recursos para recompensar a quienes cosechan agua, a quienes manejan la cuenca, a quienes reforestan o a quienes manejan el espacio natural, ¿no? Entonces es para los dos. Pero a su vez, te has dado cuenta que he incorporado el tema costo. Y la pregunta es, ¿quién asume ese costo? Y ese costo lo debemos asumir todos. Porque si nosotros queremos tener agua con continuidad, calidad y cantidad adecuada, tenemos que reconocer que hay un conjunto de acciones que hacer en la parte alta de la cuenca para que esas condiciones se garanticen. Y eso debe estar reflejado en el recibo del agua. Y eso felizmente se está evolucionando porque ya se permite que en los recibos de agua se pague para mantener esa infraestructura natural. Pero todavía no nos lo están trasladando a nosotros como consumidores y deberíamos poder pagarlo y deberíamos poder reconocer que estamos contribuyendo a ese tipo de acciones. Bien, son temas que hay que tener en la agenda climática, en la agenda ambiental del Perú. Y entonces, con esta crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿cuáles son las lecciones que nos deja de cara a la lucha contra la crisis climática? Bueno, yo tengo acá un conjunto de notas que permite concluir con ciertas lecturas y lecciones que nos dejan esta crisis de salud fruto de esta pandemia del COVID-19. Voy a mencionarlas de manera probablemente un poco rápida, pero con el fin de ir pensando en cómo debería ser nuestra agenda de futuro. La primera lectura es que esta pandemia nos ha hecho ver el funcionamiento sistémico del planeta y a su vez su singularidad, ¿no? Siempre hemos estado divorciados del reconocimiento que el planeta tiene límites y que funciona como un sistema. ¿Y por qué digo eso? Porque es claro que el origen de esta pandemia tiene consideraciones ambientales. Se incrementa la temperatura y por lo tanto se pierden espacios naturales. A su vez, intervenimos espacios naturales y reducimos los espacios de fauna que empiezan a trasladarse hacia espacios poblados. Mira tú que ya esto venía ocurriendo con la transmisión de rabia en la Amazonía, fundamentalmente por murciélagos, porque no tienen dónde alimentarse, entonces ahora buscan al ganado o buscan a personas si hay transmisión de rabia. Pero también tenemos el tema del comercio ilegal y consumo ilegal de especies de fauna silvestre, que es tan común en nuestros países. Y a su vez tenemos muchas epidemias que son causadas por el deterioro de la calidad de la calidad de los recursos del ambiente, entre ellos el aire o el agua. Y lo vemos también en sus consecuencias. Sabemos que el planeta tiene una capacidad de resiliencia, pero como dije al inicio, hoy día lo estamos haciendo por una cuarentena mandatoria y lo importante es cambiar nuestro comportamiento. Entonces, lo primero, lección, funcionamiento sistémico del planeta. Segunda lección, somos vulnerables. Y cuando hablamos de vulnerabilidad, estamos hablando ya no solamente de la vulnerabilidad climática que se origina porque se incrementó el nivel del mar, porque retroceden los glaciares, porque cambian los patrones y se salinizan las tierras, los patrones agrícolas, sino también o porque hay nuevos vectores de nuevas enfermedades. En el pasado no conocíamos la Zika y la chikungunya, ahora están presentes. Pero somos vulnerables socialmente, somos vulnerables en nuestras condiciones de salud, somos vulnerables en nuestra gobernanza. Nos hemos dado cuenta cuando vemos las limitaciones de la sanidad pública, qué vulnerables somos, qué tan poco preparados estábamos. Por lo tanto, esta lección nos debería llevar a prácticas de adaptación, no solo climática, sino frente a estas nuevas condiciones de salud. Tercero, es una pandemia de esta naturaleza, nos deja la lección de la integración de la agenda.
hay una integración de una agenda que no solamente es económica, que es política, que es social, que es ambiental, que es económica. Entonces hay un conjunto de elementos que debemos integrar como respuesta a esta crisis. Lo cuarto es la lección que nos deja esta pandemia, es que necesitamos recrear el pacto social. Debemos dejar de considerar al tema ambiental como un tema ajeno, como un tema que está fuera de nosotros. A su vez, nos deja como lección que nunca hemos entendido qué significa una emergencia. Hablamos de emergencia climática, hablamos de emergencia planetaria, pero nunca hemos actuado acorde con la emergencia. También nos deja claro qué tan débiles son las entidades multilaterales que no han tenido una respuesta apropiada. Ni siquiera la Alianza del Pacífico, que es la más activa, ha sido capaz de cooperar adecuadamente. Nos deja la lección de la necesidad de integrar naturaleza, clima, ¿no? Como dos elementos centrales de la agenda de desarrollo, y nos deja también, y nos va a dejar, Alberto, y con esto termino, la lección de la toma de conciencia, porque creo que esta pandemia ha vuelto más consciente a todos, y en especial a los más jóvenes, y lo que creo que va a ocurrir es que la movilización que estaba reflejada en una persona llamada Greta se va a multiplicar por miles. Creo que el nivel de demanda de los jóvenes para exigirle a los tomadores de decisión cómo se atreven a dejarnos un planeta como el que hoy día hemos recibido, o han recibido ellos en realidad, se va a multiplicar. Y por lo tanto la movilización, la demanda y la exigencia por mayor responsabilidad ambiental y climática va a estar muy presente. Hay muchas otras lecciones. Creo que, y con esto termino, algunos dicen que esta pandemia ha profundizado las desigualdades. Sí, en parte sí, ¿no? Pero yo en realidad creo que ha igualado la desigualdad, porque es un virus democrático. O sea, no es que en el pasado los más pobres no hayan sufrido en el pasado cercano, en la actualidad, de epidemias de esta naturaleza. Imaginémonos lo triste que haber sido para Liberia, Costa de Marfil y países que están en esa zona geográfica de África, el ébola, o lo que significa la hepatitis C para pueblos indígenas de la Amazonía, o lo que significa la enfermedad de Chagas en los lugares pobres en Argentina y Paraguay. O sea, ya la han sufrido, pero ahora se ha igualado. Todos estamos sufriendo el temor, la incertidumbre de la pandemia llamada COVID-19. Por lo tanto, creo que esta igualación de las desigualdades nos debe hacer actuar para combatir las inequidades que han sido básicamente el comportamiento de la humanidad hasta el día de hoy. Amigas y amigos de la Mula, es Manuel Pulgar Vidal, a quien agradecemos su participación con nosotros. Y recuerden, estamos en medio de la pandemia, cierto, pero no olvidemos que el resto de crisis que vive el planeta, como la climática, es urgente. El Día de la Tierra es todos los días. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Alberto.